Bueno, muy buenas noches, saludos a todos y todas. Seguimos con los videitos que teníamos pendientes. Esperamos que estén bien, que se estén cuidando, que sigan tomando las precauciones del caso, que no bajemos la guardia, porque de eso depende nuestro bien para un futuro, el nuestro y el de la gente que tenemos alrededor. Seguimos con el tema de el reino de Dios, ¿verdad? Este tema va a abarcar por lo menos 4 encuentros y esta vez me toca a mí responder las preguntas y Marjorie es la que nos va a hacer las preguntas de este encuentro. Bueno, buenas noches. Igual como si allí está haciendo mucho frío, ya casi terminamos con los videitos. Esperemos que ya en estos días estén ya todos ahí en el canal y que ustedes lo puedan ver. Y esperamos que igual estén en sus casas bien, lo importante con salud, ¿verdad? Y pues siendo responsables unos con otros para así poder pronto salir y lograr encontrarnos, ¿verdad? Pero por lo pronto seguiremos cuidándonos. Bueno, como decía Gis, ahorita le toca a ella responder las preguntitas del tema 12. Y la primera pregunta es: el tema del reino de Dios representa el hilo conductor de la trama del Evangelio de Mateo. ¿Cómo es su estructura? ¿A qué se refiere el término reino en griego? Un análisis atento de la estructura del Evangelio revela que los 5 discursos atribuidos a Jesús se alternan en 4 partes que describen el reino. Y esas 4 partes son: la primera, la proclamación del reino, que esto está en el capítulo 8, del versículo 1 al 9 y el 35. La segunda parte, la extensión del reino, que está en el capítulo 11, del versículo 1 al 12 y el 50. La tercera parte, la naturaleza del reino, que eso está en el capítulo 13, del versículo 53 hasta el capítulo 17, versículo 27. Y la cuarta parte es el adviento o el advenimiento o la llegada, ¿verdad?, del reino, que esto está en el capítulo 19, del versículo 1 al 23 y el versículo 38. De modo que si pudiéramos unir estas partes, tendríamos un libro completo sobre el tema del reino. Desde su proclamación inicial, que dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El misterio de Jesús coincide con el anuncio del reino. O sea, recordemos, ¿verdad? Jesús nunca se proclamó a sí mismo. Jesús proclamó o anunció el reino de su Padre, el reino de Dios. El término griego reino, basileus, se refiere al poder ejercido por un rey o un soberano. Jesús anuncia el poder de Dios o del cielo, término usado probablemente en contexto judaico para no pronunciar el nombre de Dios, más que se refería a la misma realidad. Para los hebreos era imposible pensar otro poder que no fuera el de Dios. Con este término se referían, por un lado, al rechazo del poder humano del emperador divinizado, y por el otro, reivindicaban la posibilidad de un sistema político basado en sus principios religiosos. Este concepto tiene raíces muy antiguas, representando la identidad cultural, religiosa y política de Israel. Entonces aquí, digamos que lo que podríamos destacar es que el reinado, anunciar el reinado de Dios, era también entrar en conflicto con el imperio, porque era decir que el rey no era la persona importante, sino que el rey era Dios, porque para el pueblo de Israel Dios era el único rey.
¿verdad? Pero eso era entrar en conflicto con el imperio, porque era restarle poder al imperio romano y al rey del imperio, ¿verdad? Entonces eso era peligroso, ¿verdad? Uno a veces piensa que era anunciar el reino, bueno, no, pero es que era también a nivel político, ¿verdad? Religioso, como dice aquí, religioso y cultural, ¿verdad? Entonces era una situación de afrenta, ¿verdad? No era algo como tan superficial, era realmente una situación que los ponía a enfrentarse con el imperio, con el rey que estaba en ese momento imperando. La número 2 dice, ¿cómo se caracteriza la realidad de Israel? De ejemplo. La realidad de Israel se caracteriza por la fuerte dependencia religiosa y política. Ejemplos: en la elección de jueces, reyes y el papel político de los profetas. La revuelta de los macabeos contra la tentativa de los griegos de sustituir su Dios, entre otros. La número 3, ¿cuál era la celebración de Yahvé como rey? ¿Qué salmos se proclamaban ese día y estos a qué se asemejan? ¿Cuál es el origen de Yahvé como rey? Bueno, estas preguntas, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque quisiera destacar antes de responder que el proceso que tuvo, recuerden que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo un proceso, fue pasando un proceso para conocer a Dios o a Yahvé como Dios, como su propio Dios, ¿verdad? Fue evolucionando. El conocimiento que tuvieron de Yahvé no fue desde el principio el mismo, fue evolucionando, fue cambiando. Y además, las diferentes culturas que estaban alrededor, sus ritos, sus costumbres, influenció en el pueblo de Israel y ellos adaptaron ciertos de estos cultos y de estas costumbres para aplicarlo en sus propios ritos y cultos hacia Yahvé, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto durante muchos años, no es nada nuevo para nosotros. Entonces dice, la celebración de Yahvé como rey correspondía a la fiesta del Año Nuevo, mencionada en Levítico 23, del 23 al 25, y en Números del 28 al 30. Se proclamaban los salmos de entronización de Yahvé como rey en su templo. Por ejemplo, el Salmo 47, 93, 95 al 99 y 132 del 7 al 8. Estos se parecían a la entronización del dios Marduk en Babilonia. Por eso es que hicimos esta aclaración, ¿verdad? Entonces, todos estos ritos que se hacían de entronización de Yahvé como rey en su templo, muchos de estos cultos y estas costumbres a la hora de hacer la entronización fueron tomados de cómo se hacía con el rey Marduk en Babilonia. El origen inmediato de Yahvé rey es de la mitología cananea, que nos es conocida a través de la biblioteca ugárica del siglo XIV a.C., descubierta en Ras Shamra. El epíteto de rey se reserva en estos textos a él, el padre de los dioses. A su lado aparece Baal, quien también ejerce autoridad sobre los dioses y también tiene su palacio. Entonces, al igual que este dios Baal ejercía autoridad sobre otros dioses y tenía su palacio, entonces el pueblo de Israel toma la figura de Yahvé y le da toda autoridad a Yahvé y le hace un templo a Yahvé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está influenciado por la cultura y las costumbres y adoraciones a otros dioses de otras culturas. Exacto. Bueno, ahí dice la número 4. ¿De qué manera se transforma Israel en un estado teocrático? Explique. En la época monárquica, Yahvé se convirtió en el dios patrono de la monarquía davídica. O sea, Dios estaba con los reyes, ¿verdad? Esa era la idea que se tenía. Que le construye un templo en Jerusalén y le garantiza un culto.
La teología davídica, que aseguraba un descendiente del mítico rey David en el trono de Judá, esto está en la segunda de Samuel 7:12, era consecuencia de este vínculo entre monarquía y Yahvé, y será la base de toda la expectativa mesiánica posterior. Y esto es así porque todavía en la genealogía de Mateo, ¿verdad?, se pone que Jesús viene de la raíz de David, ¿verdad? Entonces por eso dice que esta expectativa mesiánica todavía se conserva hasta años después, incluso en la época de Jesús. ¿Por qué? Y vamos a ver el por qué, ¿verdad? Dice, de esta manera, el Estado de Israel se transforma en un Estado teocrático, donde el rey, hijo de Dios, gobierna en conformidad con las leyes divinas. Recuerden que esto también lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? El rey era considerado hijo de Dios y tenía potestad, y todo lo que él decía era considerado verdad porque venía del mismo Dios. Era el mensajero, el que comunicaba lo que Dios quería, ¿verdad? Y gobernaba de conformidad, como dijimos, a las leyes divinas. Después del regreso del exilio en Babilonia, la pequeña comunidad de Judá se recoge alrededor del templo reconstruido, centrándose en la protección de su pureza, bajo el liderazgo de los sacerdotes sadoquitas, responsables por el sacrificio y las normas que garantizaban la separación de lo sagrado y de lo profano, en una auténtica sociedad hierocrática. ¿Y qué quería decir hierocrática? Es un gobierno en la que los sacerdotes son los que ejercen la autoridad. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta última, de este último párrafo? El Estado de Israel, digamos, tiene como dos partes importantes. Una, antes del exilio a Babilonia, ¿verdad?, donde los que ejercen el poder y tienen la autoridad son los reyes, porque son los que son hijos de Dios y representan a Dios, y todo lo que ellos dicen viene de Dios. Así lo veía el pueblo de Israel. Pero después de que el pueblo se va o se lo llevan al exilio a Babilonia, cuando vuelven ya no hay reyes, se terminó la monarquía, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes ejercen la autoridad ahora? Los sacerdotes. Y entonces ahora los que comunican lo que Dios quiere que el pueblo haga son los sacerdotes. Y a esto es a lo que se le llama una sociedad hierocrática, ¿verdad? Ojalá que haya quedado claro, porque eso es muy importante. Bueno, dice la número 5. ¿Qué episodio de la historia de Israel da origen a la pregunta de los fariseos y herodianos a Jesús sobre si era lícito pagar tributo al César? En la primera mitad del siglo I, al intensificarse la explotación colonial de Roma, aparecen varios levantamientos populares que convocaban al pueblo a rechazar el imperialismo de los invasores y sustituirlo con un gobierno divino. En el año 6 después de Cristo, Judas el Galileo lidera una rebelión contra los romanos. Afirmaba que el pago del tributo equivalía al sometimiento al imperio y correspondía a una traición del propio Dios con su pueblo. Llegó a tomar la ciudad de Séforis, pero acabó crucificado con sus 2000 compañeros. Esto según Josefo en la Guerra de los Judíos, el historiador, ¿verdad? En el anterior episodio está probablemente el origen de la pregunta que los fariseos y herodianos hacen a Jesús de si era lícito o no pagar el impuesto al César, y a la cual Jesús contestó diciendo: dar pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con lo cual Jesús declara que el emperador no era Dios y no merecía sometimiento ninguno. Entonces, esta frase que muchas veces repetimos, a veces creyendo tener conocimiento de lo que significa, y muchas veces la repetimos sin saber, ¿verdad? Porque en realidad, según Luigi, lo que esta frase quiere decir
es que el único que tiene poder sobre todo es Dios. El César no tiene poder alguno, porque el mismo César está a disposición de Dios, ¿verdad? Entonces, al César no se le debe ningún sometimiento. Esto está en Mateo 22, del 15 al 22. Y si esto lo traemos al hoy, ¿verdad? Este pago de impuestos en realidad es una injusticia. Y trayéndolo al hoy, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que siempre estamos pagando los impuestos? Las personas que menos ingresos tenemos, ¿verdad? Los grandes, los millonarios o los grandes empresarios son los que evaden los impuestos, ¿verdad? Y ustedes ven que estas precisamente, lo que la gente, digamos, denuncia, ¿verdad? Y que los gobiernos no han hecho todavía ninguna norma como para que realmente se cumpla estas leyes de que aquellos que están evadiendo los impuestos, que son los poderosos, pues paguen esos impuestos, ¿verdad? ¿Y quién está sosteniendo al Estado? Los impuestos nuestros, del pueblo. Pues lo que nos está contando Mateo es que eso pasaba también en la época de Jesús. Y entonces salieron varios grupos, como ejemplo se nos pone a Judas el Galileo, que había gente que estaba siempre inconforme con esto, y entonces habían revueltas, ¿verdad? Se hacían rebeliones contra el imperio. Lo que pasa es que por más fuerte que fuera el grupito que se rebelaba, no se podía contra un imperio tan poderoso, ¿verdad? Entonces de vez en cuando surgían esos grupos rebelándose de no pagar impuestos porque era una injusticia contra el pueblo, pero terminaban callados, muertos, ¿verdad? Porque en esta época era la violencia, era lo que imperaba, y el imperio romano no permitía esas cosas, porque eso era una forma de dejar una lección para que otros no se rebelaran, ¿verdad? Entonces lo que se hacía era que se mataban a aquellos que todos se rebelaban en contra del imperio, ¿verdad? Entonces vemos que pues no ha cambiado mucho la situación, ¿verdad? Seguimos con esto. Ok, por las 6. ¿Cuál era el concepto del reino de Dios para los fariseos y con qué se les relacionaba? El concepto del reino de Dios era propio de los fariseos, que alimentados por la escatología, que recordemos que escatología lo que quería decir es de los últimos tiempos, esperaban un cambio radical en la historia, con el derrumbe de los poderosos, de los poderes mundanos y la instauración del reino divino. El concepto del reino de Dios se relacionaba al tema de justicia, de paz, de fraternidad universal y la obediencia a las leyes divinas. Su referencia era el reinado de David, como ya dijimos, ¿verdad? David era como el ejemplo a seguir, considerado el rey ideal y el modelo del futuro rey, en este caso el Mesías. Eso era lo que se esperaba, ¿verdad? Su instauración lleva a la destrucción de los reinos mundanos y de los impíos, descrita como la batalla escatológica, la victoria del Mesías y su autoridad, poder y gloria sobre sus enemigos. La espera del retorno de Cristo para el final del siglo I era muy viva y originó la fe en la parusía, que es la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Para los fariseos, recuerden que estamos hablando para los fariseos, ¿verdad? Se esperaba un reino de Dios que era inminente. Cuando el Mesías viniera, ese reino de Dios se iba a instaurar. Pero la imagen que se tenía de este reinado era lo que también muchas veces hemos hablado en los talleres presenciales, y lo hemos visto también este año con los videos del Padre Manuel y con el folleto de Luigi. Ese reinado esperado por los fariseos era que cuando el Mesías viniera, iba a poner a Israel por encima de todas las naciones, y todas aquellas naciones que en algún momento habían oprimido a Israel iban a ser vengadas por el Mesías, ¿verdad? Y entonces ahora el poder lo iba a tener
Israel sobre todas las naciones. Esa es la imagen que tenían los fariseos del Mesías que iba a venir, ¿verdad? Que iba a imperar por sobre todos, que iba a poner a Israel por sobre todas las naciones y que iba a imperar su autoridad sobre el resto de los imperios, ¿verdad? Esa era la idea que tenían los fariseos. Ok, la número 7. ¿Qué significa para los fariseos, celotas, esenios y saduceos instaurar el reino de Dios? Toda la sociedad judía esperaba la llegada de la intervención escatológica de Dios para instaurar su reino. O sea, todos los judíos estaban esperando esa intervención de Dios, esa llegada del Mesías. Pero recordemos que esto también lo hemos visto en todos los talleres presenciales y también durante este año, que no todos los judíos tenían la misma idea de mesianismo ni la misma idea de lo que era un reinado, el reinado de Dios, ¿verdad? Todos tenían diferentes imágenes de ese Mesías y diferentes imágenes de cómo iba a ser ese reino. Y lo vamos a ver según los grupos. Para los fariseos era algo interior, espiritual, que exigía una reforma religiosa más que política. Y esto, si lo traemos al hoy, es totalmente compatible, ¿verdad? Nosotros los cristianos todos creemos en Jesús, pero todos tenemos diferentes imágenes de Jesús y diferentes formas de rendirle culto incluso, ¿verdad? Nuestros cultos son diferentes, nuestras creencias son diferentes. Los católicos creemos o tenemos otra idea de María que los hermanos de otras denominaciones no tienen, ¿verdad? O sea, esto mismo es lo que hemos hablado muchas veces. No podemos meter a los judíos en un solo saco como que fueron todos iguales y pensaran todos iguales, ni podemos meter a los cristianos en un solo saco que todos piensan igual y tienen la idea de Jesús igual. Eso no es así. Pues igual pasaba en la época de Jesús. Los judíos no tenían todos la misma idea de Mesías ni la misma idea del reino de Dios. Para los celotas coincidía con la autonomía política, que justificó la toma de las armas para la guerra contra Roma. O sea, para los celotas, como ellos iban desde una perspectiva política, querían ser autónomos, ¿verdad? Y esto entonces para ellos justificaba la violencia. O sea, si había que instaurar ese reinado de Dios, si era necesario tomar las armas, había que hacerlo. Por eso los celotos eran tan violentos, ¿verdad? Para los esenios, el reino traería la purificación del templo, y por eso ellos vivían en una eterna purificación, aislados incluso de toda la demás gente, ¿verdad? Porque ellos creían que el reinado de Dios era solo para ellos, los que eran purificados, ¿verdad? Y para los saduceos, preocupados con sus muchos intereses económicos, no había ningún reino, solo el de los romanos, porque estaban basados en un interés económico. Entonces no les convenía pensar en un reinado diferente que no sea la economía, igualito que ahora, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a ver, entre los católicos hay grupos que piensan que el reino de Dios es una cuestión solamente espiritual, ¿verdad? Hay otros que piensan que es una cuestión política, de armas tomar, ¿verdad? Hay otros que piensan que hay que estarse purificando de todo, ¿verdad? Porque somos impuros. Entonces hay gente impura y hay gente que es pura. Los que cumplen con los ritos y los que cumplen con las normas, eso es, ¿verdad? Que son sagrados. Exactamente. Y otros como estos, cuyo Dios no tiene nada que ver con una cuestión de humanidad o de relaciones humanas, sino desde una perspectiva económica, ¿verdad? Entonces, como que no hemos cambiado mucho. Bueno, ya para terminar, vamos con la pregunta 8. ¿Qué significa la afirmación de Jesús que el reino se ha acercado? Implementar el reino exige un cambio radical de las personas. ¿Y el cambio a qué corresponde? Jesús afirma que el reino se ha acercado.
no es algo de afuera para adentro, sino que es la presencia del reino que se da en la misma persona de Jesús. O sea, que el reino ha llegado desde el momento en que Jesús puso un pie en este mundo. El reino se hizo presente con la misma persona de Jesús. Por eso, las señales que él opera, como por ejemplo expulsar demonios y sanar enfermos, comprueban esta cercanía, esta aproximación. Y por eso en Mateo 12:28 el texto dice, en boca de Jesús: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pues al avance del reino corresponde el derrocamiento del reino del mal. O sea, que entre más se extienda el reino del bien, que es el reino de Dios, más va a perder poder el reino de los opresores, el reino del mal, el reino de la injusticia. Pero para eso tiene que haber un compromiso de las personas que siguen a Jesús. No es algo que va a caer del cielo hecho, sino que es un proyecto que hay que trabajarlo. ¿Cómo? Con el compromiso de todos sus seguidores y seguidoras, ¿verdad? Con sus obras, con sus hechos. El reino exige un cambio radical de las personas, y por eso el texto de Mateo en el 4:17 dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El cambio corresponde a una toma de posición, pues ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Esto está en Mateo 6:24. Se trata de someterse a las leyes y al proyecto de Dios, pero además alejarse de los poderes injustos e inicuos. Entonces, si nosotros somos parte de un poder de injusticia, ya hemos tomado una posición y por ende no estamos siendo partícipes del reino de Dios, estamos siendo partícipes de un reino injusto, el de la opresión, el de la injusticia, ¿verdad? Por eso es tan radical el ser partícipe del reino. El reino representa también el corazón de la misión de los discípulos y de la iglesia. El mandato misionero a discípulos y apóstoles, que está en Mateo 10:1-7, está justamente orientado al anuncio del reino, así como los milagros que lo acompañan apuntan para el emerger de una humanidad restablecida en sus elementos y relaciones vitales, finalmente liberada del dominio del imperio del mal. ¿Qué podemos decir de este último párrafo? Que la misión de todo discípulo desde la época de Jesús hasta ahora es anunciar el reino. ¿Y cómo se anuncia el reino? Con las obras. Por eso en el encuentro pasado hablábamos, o en el antepasado, de que un discípulo se caracteriza por las obras que hace. Por eso en folleto se llaman: por sus frutos los reconocerán. Por lo que ustedes hagan, por lo que nosotros hagamos, que sea para bien común, no para mis propios intereses. Son mis obras, son mis actos los que van a hablar de si yo realmente estoy siendo partícipe de ese reinado de Dios o no, de si yo realmente estoy siguiendo a Jesús o no. Incluso también ahora pensaba en lo que vos decías anterior, que pues uno a veces con acciones también elige el otro bando, o sea, también es, ¿cómo se llama? También está como, y también está como del otro lado, ¿verdad? Incluso hasta cuando es cómplice, incluso hasta cuando, por ejemplo, nos quedamos callados, o cuando decimos: no, yo no me meto, ese no es mi problema, yo soy tranquila, yo soy neutral. Ajá, exacto. Hasta cuando usted es yo mejor no hago nada para no meterme en problemas. Ahí usted está decidiendo por cuál opción tomó, ¿verdad? Que no es la opción de Dios, no, claro, es porque se quedó callado. Exacto, porque se quedó callado. Entonces, incluso hasta eso, ¿verdad? A veces cuando omitimos, ¿verdad? Injusticias, estamos siendo cómplices de los valores
de los antivalores del reino, ¿verdad? Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Incluso hasta cuando nos quedamos callados y decimos, no, es que yo no me meto en eso, allá ellos, ¿verdad? Allá ellos que siguen teniendo problemas, allá ellos que siguen peleando por sus derechos, allá ellos, yo no me meto. Entonces hasta en esto, ¿verdad? Tenemos que ver, ¿verdad? Cuando decimos, no, yo soy neutral, pero entonces estás eligiendo mal. Sí, porque Jesús no fue neutral, Ajá. Jesús hizo opción. Fue radical. Hizo opción por los excluidos, por los marginados, por los pobres, por los que eran considerados nada para la sociedad, por aquellos que no tenían derechos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos decimos seguidores y seguidoras de Jesús, pues igual tenemos que hacer una opción por los mismos que Él hizo opción. Exacto. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Es una llamada de atención a que nos analicemos nosotros, como lo hemos venido diciendo en los últimos encuentros. No podemos hacer que otros cambien o otras cambien, tenemos que cambiar nosotros. Es muy fácil señalar las malas decisiones o las malas conductas de otros y de otras, pero es que de eso no se trata, es de ver qué estoy haciendo yo mal y en qué puedo cambiar yo, ¿verdad? Porque muchas veces consideramos que son nosotros o las otras los que se equivocan, los que están errados, y no vemos que nosotros también, como dijimos en el encuentro anterior, somos pecadores y también cometemos errores, ¿verdad? Y que también tenemos que analizar si realmente estamos siendo partícipes de este reino con nuestras acciones o todo lo contrario, nos estamos alejando de él y más bien somos partícipes del antirreino, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, esperamos, ya nos queda únicamente el último encuentro, el número 12, no mentira, el número 13, El número 13. ¿verdad? Y ya los otros encuentros pues ustedes los estudiarían en sus casas. Así que muchas gracias, que estén bien y buenas noches. Chao, Descansen. abrazos.